¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a la semilla que es la palabra de Dios. Continuamos con la vida de Abraham, capítulo 21 de Génesis. Una historia que nos ha llevado un buen rato, pero es interesante. Dios hizo con Sara como había hablado. Sara dio a luz un hijo a Abraham, el hijo de la promesa cumplida de parte de Dios. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, Isaac. Circuncidado a los 8 días, el niño como Dios lo había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. La historia de Isaac inicia reconociendo a Abraham que Isaac era el hijo que Dios le había prometido. Ahora, ¿qué haría con Ismael de 14 años? El hijo que tuvo con la esclava Agar. Bien, vamos. Y vamos a ver la misericordia de Dios con Ismael. Porque aunque fuera hijo de una esclava, era hijo de Abraham. Y Dios había prometido bendecir a su descendencia. Por lo cual Dios, al ver el conflicto que estaba, en que estaba metido Abraham, ¿verdad? Con Sara y con Agar, Dios obra con misericordia. Génesis 21, 12 y 13, nos vamos al versículo 20 y el 21. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Versículo 20. Y Dios estaba con el muchacho, con Ismael, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Luego en Génesis 21, del 12 al 18, nos narra más bien la vida, la descendencia y muerte de Ismael. Bien, pero la historia nos señala al hijo de la promesa, al que Dios prometió a Abraham, a su hijo Isaac, quien era la punta de la flecha de la descendencia de Abraham. En Génesis 22, Dios le ordena a Abraham, nada más ni nada menos, que sacrificara a Isaac en el monte Moria. Génesis 22. No me imagino la reacción de Abraham a este momento, en ese momento, a ese mandato. Todo lo que vemos es que Abraham obedece fielmente a Dios, que era su escudo. ¿Se recuerdan allá en Génesis 15:1? Jehová, yo soy tu escudo, le dice Dios. Y quien había sido extraordinariamente bueno, bondadoso con Abraham hasta ese momento. Al igual que con la orden anterior que Dios le dio de dejar su casa y su familia, Abraham obedeció a Dios. Génesis 22, versículo 3. Sabemos hoy que la historia termina cuando Dios no permite que Abraham sacrifique al pequeño Isaac. Pero imaginémonos cómo él debió haberse sentido. Él había estado esperando muchos años, muchas décadas para tener a su propio hijo. Y el Dios que había prometido a este niño ahora se lo iba a quitar. Lo que podemos ver es que la fe de Abraham tenía en Dios una fe extraordinaria. Era mayor que el amor que tenía por su propio hijo, su prometido. Y Abraham confiaba en que incluso si sacrificaba a Isaac, fíjense bien, Dios podría traerlo de vuelta de entre los muertos. Podemos verlo allá en Hebreos 11, versículo 17 al 19. Para estar seguro, Abraham tuvo sus momentos de fracaso y pecado, como nos pasa a nosotros, y la Biblia no duda en mencionarlos. Ya hemos dicho, por lo menos 2 veces Abraham mintió acerca de su esposa Sara, con el fin de protegerse a sí mismo en las tierras potencialmente agresivas. Génesis 12, versículo 10 al 20 y Génesis 20, del 1 al 18. En ambos incidentes, Dios protegió a Abraham a pesar de su falta de fe. También en el caso al desesperarse, al no llegar el hijo de la promesa, que Dios le había prometido a Abraham y a Sara. Sara le pide que tenga un hijo con su sierva Agar, de quien ya vimos nació Ismael. Con esto se demuestra la falta de fe de un hombre, pero se realza la fidelidad de Dios a su promesa. Él, pese a nuestras dudas y pecados, Dios permanece fiel en sus promesas. La gracia de Dios para con el hombre. Por lo que en la vida de Abraham podemos extraer muchas enseñanzas. Cómo vivir una vida de fe. Abraham estaba resuelto a sacrificar a Isaac porque estaba ciertísimo de que Dios
es un Dios fiel para cumplir sus promesas. La fe de Abraham no era una fe ciega, su fe era una garantía y confianza firme en que aquel que ha demostrado ser fiel y verdadero, nuestro Dios. Si miramos hacia atrás a nuestra propia vida, veremos en toda la providencia de Dios moviéndose en toda nuestra vida. Podemos ver cómo nos ha cuidado y preservado hasta el día de hoy. Y es por eso que podemos confiar en Él como nuestro Dios fiel. No es necesario ver el mar rojo abrirse y transitar simplemente en estos portentos que hizo en el pasado. Pero simplemente ve tu vida y tu historia y te darás cuenta de las maravillas y acontecimientos que han sucedido. Dios ha movido cada uno de los hechos para que hoy tú y yo conozcamos de su amor, conozcamos de su gracia y su salvación en Cristo Jesús. Conozcamos de su fidelidad. Dios es real en nuestra vida. Es real su presencia con sus hijos, en la vida de quien cree y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Aprendamos de Abraham, además de su fe, pues Abraham creyó a Dios. ¿Qué podemos aprender de la vida de Abraham? Su fe, su obediencia, su relación de amistad con Dios, su intercesión por los justos ante Dios, confió en la justicia de Dios, pero por supuesto podemos aprender también de sus errores y falta de fe, pues la Biblia nos lo muestra y relata tal como fueron sus errores, ¿verdad? Su impaciencia. Bien, podemos aprender entonces a ser pacientes y no desesperarnos, pues Abraham no debió tomar a Agar, su esclava, para tener un hijo con ella, pues generó conflicto con Sara y Agar, y más tarde el conflicto entre Ismael e Isaac, pues los descendientes de Ismael terminaron siendo acérrimos enemigos del pueblo de Dios, como lo podemos aprender en el relato del Antiguo Testamento, y así continúa hasta el día de hoy el conflicto entre el pueblo de Israel y sus vecinos árabes. Por lo que aprendemos, cuando Dios ha prometido hacer algo, debemos ser fieles, pacientes y esperar que Él lo cumpla en su tiempo. Seguiremos con la historia de Isaac, el hijo prometido de Abraham, y su descendencia. Dios te bendiga.